En este video vamos a estudiar los puntos en el plano y vamos también a estudiar o a graficar un vector en el plano, hallar las componentes de ese vector en el plano y calcular su módulo. Lo que estamos observando aquí en la pantalla es el plano cartesiano, el cual se determina por la intersección de dos rectas. Una recta horizontal siempre se denomina como X, y una recta vertical que siempre se denomina como Y. Y a ambas rectas se le llaman los ejes cartesianos. Aquí tenemos en este plano marcados el punto A, el punto D, el punto H, el punto J, el punto B. Todos los puntos tienen dos coordenadas. La primera coordenada es el desplazamiento a lo largo del eje X, que puede ser positivo o negativo. Si el desplazamiento es a la derecha, la coordenada es positiva. Si el desplazamiento es a la izquierda, la coordenada será negativa. Con respecto a Y, si el desplazamiento es del origen hacia arriba, la coordenada será positiva, la coordenada Y, y si es hacia abajo, la coordenada será negativa. Veamos el punto A. El punto A tiene coordenadas 2,5. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento desde el origen, 1, 2, hacia la derecha, positivo, y luego 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, en dirección del eje Y, positivo. Entonces, los desplazamientos son 2 a la derecha en X y 5 hacia arriba en Y. Ese es el punto A. El punto B indica 7,1, quiere decir que hay un desplazamiento a la derecha en X de 7 unidades y una unidad hacia arriba en el eje vertical. Con respecto al punto C, el punto C tiene coordenadas menos 2,1, porque si el desplazamiento es a la izquierda 2 unidades y una unidad hacia arriba en dirección del eje vertical o eje Y. Y el punto D tiene coordenadas menos 7 porque está dirigido hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba en el eje Y. Y tenemos acá el punto H de coordenadas menos 6 porque está dirigido a la izquierda y luego hacia abajo 4 unidades que corresponde al valor negativo de Y. Y el punto J tiene coordenadas 2, menos 2. 2 es el desplazamiento a la derecha en X y menos 2 hacia abajo, un desplazamiento de 2 unidades en dirección del eje Y o el eje vertical. Bien, veamos acá lo siguiente, ¿no? En este cuadro vemos vectores. El vector en un plano tiene un punto inicial y un punto final, y tiene dos componentes rectangulares. ¿Cómo es eso? Este vector de rojo es el vector AB. Todo vector tiene un punto inicial y un punto final. Entonces, eso es lo que indica estas letras AB. Quiere decir que inicia en A y termina en B. Y encima lleva una flechita para indicar que es un vector. Entonces, ¿de dónde sale 5 y menos 4? Esas son las componentes del vector. ¿Cómo se obtienen? Primeramente, se trata de llegar al extremo del vector partiendo del origen y recorriendo los ejes cartesianos, o sea, el eje X y después el eje Y. Entonces, para llegar a la flecha, al extremo del vector, parto del origen y me dirijo hacia la derecha 5 unidades. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y luego bajo 1, 2, 3 y 4 unidades. Entonces, a la derecha en el eje X es positivo y hacia abajo en el eje vertical o eje Y es negativo, por eso lleva menos 4. Y estas son las coordenadas del vector AB. Veamos el vector CD. El vector CD va desde C hasta D, por eso dice CD. Inicia en C y termina en D. Las componentes.
partiendo del origen, siguiendo el eje X, hay un desplazamiento a la izquierda y luego un desplazamiento verticalmente hacia arriba. Tendríamos que contar 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5, porque va a la izquierda, y 1, 2 hacia arriba, 2 unidades en el eje vertical, y es positivo porque va hacia arriba. En este vector de color verde o azul, el vector inicia en el punto 0,0 y termina en el punto menos 6,4. Las componentes de este vector son menos 6, menos 4. ¿Por qué? Porque ha partido del origen, siguiendo el eje horizontal, 6 unidades a la izquierda y luego 4 unidades hacia abajo en dirección del eje vertical. 1, 2, 3 y 4. Entonces, estas son las componentes del vector OH. Bien, para este vector LJ, el vector inicia en L y termina en J. Este es el punto inicial, menos 7, 7, menos 7 y 2, menos 2. ¿Cuáles son las componentes? Partiendo del origen, siguiendo el eje horizontal, pero va a la izquierda, 5 unidades. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Y luego dirigido hacia arriba, al encuentro de la flecha, 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas serían las coordenadas del vector LJ. Bien, ahora veamos el módulo de un vector. ¿Cómo se halla el módulo? Entonces, el módulo de un vector se halla de la siguiente manera. Sea el vector A, que tiene componentes X, Y, su módulo es, bueno, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? Porque estas dos barras es una convención para nombrar el módulo de un vector. Y se observa acá que es la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, de esa manera tendríamos el módulo de un vector. O sea, el módulo se encuentra elevando al cuadrado la primera componente sumada con el cuadrado de la segunda componente y sacando raíz cuadrada. Esto, como le decía, es el teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. Tengo el vector que va de B hacia A. Este vector que va de B hacia A tiene componentes menos 5,4. Menos 5,4. Entonces, vamos a hacer el paréntesis. ¿Por qué menos 5? Veamos. Menos 5 me indica que hay un desplazamiento de 5 unidades hacia la izquierda en dirección del eje X partiendo del origen del vector. Entonces, aquí está el origen del vector. Menos 5 sería acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. O sea, unidades desde el origen a la izquierda, 5. Por eso lleva signo negativo. Y 4 unidades hacia arriba, dice. Veamos aquí, 1, 2, 3 y 4. Entonces, las componentes de este vector son las que acabamos de mencionar. Voy a graficar aquí las componentes. Aquí está la componente horizontal, vamos a poner en negro, y la componente vertical va hacia arriba, ¿no? Es esta que está aquí. Estas son las componentes del vector de rojo, ¿no? El vector BA. Entonces, ahora, ¿cómo se encuentra el módulo para este vector BA? Aquí está la forma como se encuentra, ¿no? Siempre un vector lleva una flecha encima y cuando se trata del módulo va entre dobles rayas aquí, como se observa, ¿no? Y como les decía, según esta fórmula que tenemos acá, se trata de elevar al cuadrado las componentes y sacar la raíz cuadrada. Entonces, la primera componente de este vector es menos 5. Entonces, menos 5 al cuadrado. Más, la segunda componente es 4. Entonces, 4 al cuadrado.
Bien, menos 5 al cuadrado es como si dijera menos 5 por menos 5, el signo multiplicado 2 veces, o sea, menos por menos te da más, y 5 al cuadrado sería 25. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 25 más 16 es 41, pero queda en radical. Sacando la raíz cuadrada de 41, aproximadamente 6,4. Quiere decir que el módulo de este vector BA es 6,4 unidades. Y eso geométricamente significa el tamaño, ¿no? El tamaño del vector es 6,4 unidades. Las unidades se refiere a las, bueno, si se trata de una magnitud, por ejemplo, si fuera fuerza, entonces sería 6,4 newton. Si fuera una velocidad, sería 6,4 metros por segundo. Y el vector está medido en esas unidades, ¿no? Es un, bueno, en el caso real ya se dan las unidades. Bien, para el caso de este vector DC, primero debemos hallar las componentes. Las componentes siempre parte del origen y se recorre el eje X y luego el eje Y tratando de llegar al extremo del vector. Entonces, en este caso, parte del origen y va a la derecha. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, aquí voy a escribir 5. 5, que sería el desplazamiento a lo largo del eje X, positivo porque va a la derecha. Y luego, el desplazamiento en dirección del eje vertical es hacia abajo 2 unidades. Como es hacia abajo y hacia abajo es negativo, entonces lleva menos 2. Estos serían las componentes de este vector DC, que inicia en D y termina en C. Y ahora hallemos el módulo de este vector, tal y como se halló en el caso del vector BA. Veamos. Para eso vamos a insertar aquí un cuadro de texto para poder trabajar aquí, ¿no? Bueno, aquí. Primeramente vamos a escribir vamos a insertar una ecuación para poder trabajar aquí. Bien. Entonces, hemos dicho que el vector siempre tiene una forma de, digamos, de escribirse que viene a ser, vamos a insertar, bien, acá está. Ya, acá está. Bien, entonces aquí vamos a escribir, como les había dicho, la forma correcta de escribir un vector, ¿no? Que es entre dos rayas, entre doble raya, ¿no? Es una convención que se utiliza. Y aquí el vector siempre lleva una flechita para identificar que es un vector. El vector es DC, ¿no? DC, ahí está. Y ahora sus componentes son 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Más, el otro dice menos 2. Vamos a ingresar un paréntesis acá para escribir el signo. Y tendría eso, ¿no? Eso sería digamos, cómo quedaría el módulo, ¿no? Lo que falta es operar, ¿no? Realizar las operaciones que son muy sencillas y que es sencillo realizar, ¿no? Entonces aquí vamos a repetir para poder terminar de calcular el módulo de este vector. Vamos a poner una ecuación más. Entonces, repetimos acá, el módulo del vector va a ser igual, y aquí vamos a escribir su resultado directamente, ¿no? Aquí vamos a poner la flechita, el vector DC, el vector que empieza en D y termina en C, va a ser la raíz cuadrada de ¿quién?
Veamos, calculemos. Acá es 5. 5 al cuadrado es 25. Más menos 2. Menos 2 al cuadrado es como dijera menos 2 por menos 2. Al decir menos por menos, aplicamos regla de signo, es menos por menos es más. Por lo tanto, será aquí más 4. Bien, eso sería, digamos, la forma como queda el módulo del vector. Ya sabemos que eso nos da raíz cuadrada de 29, ¿no? Entonces tendríamos aquí que terminar de escribir finalmente aquí la ecuación, ¿no? Que vamos a escribir otra ecuación aquí, ¿no? Que no quiero escribir, pero vamos a escribirlo por acá. Vamos a escribir, insertar formas, y aquí un cuadro de texto acá lo voy a hacer. Ya que no quiere ubicarse en otro sitio, vamos a ubicar la ecuación acá, ecuación aquí. Insertar formas. Y bueno, a ver aquí. Listo. Entonces vamos a escribir, vamos a insertar aquí una ecuación. Nuevamente, ecuación, ahí está. Entonces, vamos a terminar aquí de expresar el módulo del vector, el vector DC. Entonces, DC, bueno, faltaba la flechita que siempre es una norma de escribir correctamente un vector. Y aquí va a ser la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de vamos acá, raíz cuadrada de 29, ¿no? Raíz cuadrada de 29. Bien, y que la raíz cuadrada de 29, la raíz cuadrada de 29 es, vamos a sacarlo acá, 29 raíz cuadrada es aproximadamente 5,4, redondeado, ¿no? A una cifra significativa va a ser 5,4. 5,4 unidades. Esto sería el módulo del vector, con lo cual ya queda el vector totalmente expresado correctamente, ¿no? Bien. Aquí está. Bien, entonces, estos iconos. Bien, entonces ahí teníamos el cálculo del módulo de un vector. Repasemos de nuevo esta parte rápida. Veamos, cuando tenemos las coordenadas del vector, para hallar el módulo, lo único que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras. Este de rojo es como si fuera la hipotenusa, y estos vectores o segmentos de negro son como si fueran los catetos. Entonces, la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, hay un cateto que vale menos 5, que es esto. Entonces, menos 5 al cuadrado. El otro cateto mide 4, sería 4 al cuadrado. Y menos 25 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado 16. La suma de 25, me dice, es 41, su raíz cuadrada es 6,4. Quiere decir que el vector tiene módulo 6,4 unidades. El módulo del vector de C, acá en este caso, sus componentes son 5 y menos 2. Ya les dije porque 5 unidades van a la derecha y menos 2 porque hay 2 unidades hacia abajo, hacia el extremo del vector. DC es 5, la primera componente al cuadrado, más la segunda que es negativa al cuadrado. Finalmente obtenemos 5 al cuadrado 25 menos 2 al cuadrado es 4. Raíz cuadrada de 29 que es 5,4. Y eso sería el módulo de un vector. Esa es la manera como se calcula el módulo de un vector en forma algebraica, ¿no?
de un vector que está ubicado en el plano. Bien, ahí hemos terminado este pequeño video y para la próxima vamos a continuar con algunas operaciones vectoriales.